Bueno, en este video lo que vamos a ver, chicos, es cómo a partir de la forma polinómica de una función cuadrática podemos pasar a las respectivas formas canónica y factorizada. Nosotros conocemos la forma polinómica de la función cuadrática, que es f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Donde a, b y c son los respectivos coeficientes y donde el único que no podía ser 0 recordamos que era a, porque si no dejaba de tener sentido nuestra función cuadrática. Esta se denomina forma polinómica. Forma polinómica. ¿Sí? Ahora bien, forma polinómica. Hay otra forma que es la forma canónica, de la misma función cuadrática que se expresa como f de x igual a por x menos x vértice al cuadrado más y vértice. ¿Qué es esto de x vértice y y vértice? Bueno, ustedes vieron en los videos anteriores que la parábola, que es la representación gráfica de la función cuadrática, tiene un vértice. Y ese vértice tiene un par de coordenadas, x e y. Bueno, este x vértice no es ni más ni menos que el x de esa coordenada y este y vértice es el y de esa coordenada. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la forma canónica, podemos ver que en realidad la forma canónica lo que está evidenciando de la función cuadrática es el vértice. ¿Por qué? Porque a través de la forma canónica nosotros lo que vemos son las coordenadas x e y que tiene el vértice de esa parábola que es la representación gráfica de nuestra función polinómica. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una función cuadrática expresada en forma polinómica y la quiero pasar a forma canónica? Justamente lo que vamos a ir viendo en sucesivos videos es cómo pasar de la forma polinómica a la canónica, cómo pasar de la forma polinómica a otra forma que después vamos a estudiar y así sucesivamente. Vamos a verlo, por ejemplo, con un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos la función y igual a x al cuadrado menos 4x menos 21. Bueno, esta es una función cuadrática que está en forma polinómica. Vamos a pasarla a forma canónica. Sabemos que la forma canónica lo que nos muestra son las raíces. Perdón, el vértice, estoy equivocada. Nos muestra el vértice. Ya vimos que nos muestra las coordenadas x vértice e y vértice, ¿sí? El x y el y. Es decir, si nuestra parábola, por ejemplo, tiene esta forma, el vértice está acá en el punto x1, 2, por ejemplo 3, x3 y 0. Y si nuestra parábola tuviera una forma así, el vértice, supongamos que este es 1 y que este es 2 y que este es menos 1, acá el vértice está en las coordenadas 2, menos 1, o sea, 1, 2 para x y menos 1 para y. Bien, entonces la forma canónica, como vimos, nos va a mostrar el vértice de la función cuadrática. Pero ¿cómo pasamos de una función polinómica que está escrita en forma polinómica a su forma cuadrática? Bueno, tenemos que averiguar el vértice. ¿Cómo se averiguaba el vértice de dada una función cuadrática en forma polinómica? Había una formulita que nosotros vimos en los otros videos que yo le subí al Padlet, donde se podía averiguar el x vértice mediante una formulita que era x vértice igual a menos b dividido 2 por a. Entonces, acá claramente se puede ver que a es 1, que b es menos 4 y que c es menos 21, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos para hacer el x vértice? Es menos b, que es menos 4, dividido 2 por a.
A, ¿cuánto vale? 1. Entonces sería 2 por 1. Menos 4 es 4, dividido 2 es igual a 2. Quiere decir que si el vértice está compuesto por un X, que lo llamamos X del vértice, ¿sí? Pero es un X y un Y. Nosotros ya averiguamos cuánto vale este X del vértice, que vale 2. Ahora, ¿cómo hacemos para, sabiendo cuánto vale el X del vértice, averiguar cuánto vale el Y de ese vértice, o sea, el punto de coordenada? Nosotros podemos saber que el vértice está en X2 y igual menos 1. Bueno, acá sabemos que el vértice está en X igual a 2, pero en Y igual a ¿qué? Bueno, para saber en Y igual a ¿qué? Lo que hacemos es reemplazar en esta función la X por 2. Entonces, la volvemos a escribir, Y igual a X al cuadrado menos 4X menos 21, acá la tenemos, y hacemos Y igual, si nos dio que X vale 2, entonces hacemos 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 21. Esto nos da 2 al cuadrado 4, menos 8, menos 21. Esto nos da un total de menos 25. Quiere decir que el vértice está en X igual a 2 y en Y igual a menos 25. Esta es la coordenada para X y esta es la coordenada para Y. Ahora, nosotros habíamos visto que la forma canónica tiene esta expresión. Y igual a A por X menos X vértice al cuadrado más el Y del vértice. Bien. Y que la forma polinómica tiene la forma A por X al cuadrado más B por X más C. Acá claramente lo podemos ver. La forma polinómica es A por X al cuadrado más B por X más C, y la forma canónica es A por X menos X vértice más el Y vértice. Este A es el mismo A que este coeficiente, es el coeficiente principal. En nuestro ejemplo numérico es 1, ¿sí? Acá vemos que si al lado de la X no hay nada, en realidad no es que no hay nada, en realidad hay un 1. Entonces, nuestra expresión canónica va a ser igual a Y igual a 1, que después lo sacamos, ¿no? Por X menos, ¿cuánto nos dio el X vértice? El X vértice nos dio 2, entonces X menos 2 al cuadrado más el Y vértice, más el Y vértice nos dio menos 25. Poniendo más prolija esta expresión, nos queda que Y es igual, el 1 por algo no hace falta ponerlo, directamente ponemos X menos 2 al cuadrado menos 25. Con esto hemos pasado de la forma polinómica de nuestra expresión, que era Y igual a X al cuadrado menos 4X menos 21, esta es la forma polinómica, y esto en realidad es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero escrito en forma canónica. La forma canónica nos muestra los vértices. Vemos acá el X vértice, que es 2, y el Y vértice, que es menos 25. ¿Sí? Ahora, nosotros también podemos decir, bueno, ¿cómo sabemos que esto realmente es equivalente a esto? Bueno, si ustedes realmente se fijan un poquito en esta expresión, acá ven que tienen un binomio, ¿sí? Que está elevado al cuadrado. Si esto lo desarrollan y hacen cuentas, van a llegar a esto. ¿Sí? Ahora lo vamos a desarrollar. Pero bueno, este fue el pasaje de la forma polinómica a la forma canónica. En unos videos próximos vamos a ir viendo los siguientes pasajes.